Hola Martín, te saludo nuevamente, ¿cómo estás? Un placer enorme. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy Carolina Laratro, soy asesora técnica del programa Desafío Exportador, que es un programa federal donde trabajamos, cooperamos, ayudamos, fomentamos a las pymes en trabajar y pensar los mercados de exportación, en tener una mirada global y a mejorar sus procesos también internos. Y a la vez soy secretaria general de CIMA, que es la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero. Excelente el evento de hoy, y yo lo que quiero brevemente presentarles es el trabajo que hemos hecho desde el año pasado, que comenzamos en mayo del 2021. Una serie de empresas, pymes argentinas, tuvieron la necesidad de replantearse en dónde estaba la industria del cuero el año pasado. Entonces, perteneciendo a una cámara, vinieron con algunas dudas para ver si podíamos trabajar, generar un trabajo en equipo, para saber dónde estamos en la industria, básicamente, y dónde estaba posicionada la cadena de valor, no solamente en el mercado local, sino también en el mercado internacional, y qué podíamos hacer, porque se planteaba la necesidad de generar más, ¿no? Y entre esto descubrimos una falta de información bastante importante sobre el material y sobre todo sobre la industria. Para eso nos juntamos varias empresas, no solamente las privadas, sino las cámaras, marroquineros, cámaras de calzado, la cámara de curtiembreros, empresas de moda, empresas privadas, ACUTIC, que es la Asociación de Técnicos de la República Argentina, Curtiembres también, para pensar este proyecto. Sabíamos que solos no lo íbamos a poder resolver y llevar a cabo, y mirando agencias de comunicación, evaluando agencias de comunicación, nos encontramos a Conamor, que rápidamente entendió lo que estábamos necesitando, todos nosotros, que en realidad somos los que formamos los principales actores de esta cadena de valor. Todos nosotros teníamos esta cuestión, que compartíamos este hilo rojo, este denominador común de un signo de pregunta: ¿dónde estamos con el cuero? ¿Dónde está la industria posicionada hoy por hoy? Junto a Germán desarrollamos un proyecto que Germán y la agencia lo terminó convirtiendo en un estudio de investigación, donde han participado más de 120, digamos, personas de la industria, de esta cadena de valor, arribando a muchas conclusiones, dentro de las cuales nos convocan a esta charla, que es dónde está el cuero, dónde está la industria, la sustentabilidad, la nobleza del material, qué queremos abordar en el mercado local y hacia dónde queremos ir en los mercados externos. Para eso pensamos un sello de exportación y un sello local, un sello de cuero argentino, algo que nos identifique, una marca sector, básicamente. En este trabajo de investigación hicimos la primera parte, arribamos a varias conclusiones, que Martín las va a ir desarrollando en todo lo que fue este trabajo de estudio, y a través también de sus experiencias personales, de la cantidad de experiencia que tiene Martín y de conocimiento, sinceramente, que es un placer. Y con este estudio de investigación hemos abordado a varias conclusiones, y sobre todo también en la importancia de mejorar las empresas, los procesos en la cadena de valor. Y a su vez, repensar cómo estamos posicionados localmente y cómo estamos posicionados en los mercados externos, la cadena de valor y la industria del cuero. Martín, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Ante todo, quería agradecer el llamado a esta exposición. Espero que con mis 35 años de experiencia en el sector pueda dar un poco de luz a lo que es el cuero, cómo entender la sustentabilidad del cuero, qué lugar ocupa frente a otros materiales, los misconceptos, los malos conceptos que hay sobre el cuero y otros materiales. Y para esto, lo que quiero hacer en primera medida es, la presentación en general va a contar de dos partes. Una parte inicial, donde van a estar todos los conceptos asociados a la sustentabilidad, que se escuchan muchos en los medios, y la idea es darle un pequeño y brevísimo marco teórico
para luego cuando discutamos la sustentabilidad del cuero y otros materiales, lo hagamos en base científica y no meramente como un discurso al aire. Para empezar, perdón, ¿cuántos conceptos tenemos asociados con la sustentabilidad? ¿Cuántas palabras que uno escucha en los medios y no tiene mucha idea de lo que se trata? Y la idea de la primera parte de la presentación es dar un poco de luz sobre estos temas, ¿no? Se habla de huella de carbono, se habla de economía circular, se habla de residuos, de ciclo de vida, de análisis ciclo de vida, de bioproductos, de materiales de origen fósil, de huella ecológica. Y un poco la primera parte de esta exposición es dar entendimiento a estos conceptos en forma breve. Bueno, la primera parte del... Perdón, pero tengo... Ahora sí. La definición de sustentabilidad nace a partir de un informe que hace la ONU en 1987 y que es básicamente muy sencillo de entender, que es un desarrollo que permite satisfacer la necesidad del presente sin comprometer las habilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. A partir de ese año han evolucionado los conceptos y las definiciones. Otra definición que también se conoce es que la sustentabilidad es el estado o calidad de vida en el cual las aspiraciones humanas son satisfechas manteniendo la integridad ecológica. Esto es una definición de Munay de unos par de años posteriores a esto. A partir de la definición de la sustentabilidad, se plantea qué es el desarrollo sustentable, y para entenderlo tenemos que pensarlo apoyado en tres pilares, y no hay desarrollo sustentable o sea, hoy en día se habla de desarrollo sustentable y se piensa solamente en factores ecológicos, pero en realidad los pilares de desarrollo sustentable es la actividad económica, los factores ecológicos y la responsabilidad social. Cuando se habla de sustentabilidad, se habla de la sustentabilidad de estas tres áreas. ¿Y esto para qué? Para que pueda ser posible trasladarlo a una industria, a un producto, a un proceso, debe ser cuantificable con parámetros definidos, medibles y gestionables. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando uno quiere medir la sustentabilidad de algo, debe poder tener indicadores que muestren cuán sustentable es. Y vamos a ir ingresando un poco en cómo se hace en la realidad, en la industria, estos indicadores. Para esto, como medida o como indicador de la actividad de los factores ecológicos, se define por primera vez el concepto de huella ecológica. Después ustedes habrán escuchado hablar de huella hídrica, huella toxicológica, huella ambiental o huella de carbono o huella hídrica. En el libro Nuestra huella ecológica de Ries y Walker-Hengler, luego ellos crearon una ONG para la medición de la huella ecológica, que es básicamente un indicador que permite medir, estimar y evaluar el impacto que produce sobre el medio ambiente todas las actividades que realizamos. O sea, ¿cuál era la idea de estos dos actores? Era estimar la cantidad de naturaleza que utiliza un individuo cuando se alimenta, cuando se mueve, cuando usa bienes y servicios, frente a la disponibilidad del planeta. Por lo cual, lo que hace esto es contemplar necesidades humanas, ver cuál es la capacidad del planeta, compararlas, y que con estas mediciones se puedan crear conciencia y modificar hábitos de consumo.
Desarrollando un poco más el concepto de huella, nace lo que es la huella ambiental. Y bueno, de acá lo que quiero es rescatar el concepto de huella ambiental que en la Guía de Protección al Consumidor las Naciones Unidas publican en el 2013, donde definen la huella ambiental como una medida que calcula los impactos ambientales que surgen a lo largo del ciclo de vida de los productos. Esto es interesante, esta definición, porque ya nos va adentrando en otros conceptos, que es lo de impacto ambiental y el concepto de ciclo de vida. Hoy tenemos establecidos ya 14 impactos ambientales, en donde lo que se hace es ver las actividades humanas, las actividades de fabricación de productos o de entrega de un servicio, cómo afectan al cambio climático, a la destrucción de la capa de ozono, a la toxicidad humana con efectos cancerígenos, sin efectos cancerígenos, acidificación, lo que se conoce como lluvia ácida, eutroficación o eutrofización terrestre y acuática, que es ni más ni menos es sobrecargar orgánicamente al agua o a la tierra, la ecotoxicidad medio acuoso, el uso del suelo, el consumo de agua y el consumo de recursos naturales, minerales de origen fósil y de origen no fósil. Para medir estos impactos se van definiendo distintas huellas. La huella de carbono, que es la que mide el cambio climático, la huella hídrica, que mide todo lo que tenga que ver con el uso, el consumo y la escasez de agua, la huella de recursos, que es toda la extracción de materiales de la naturaleza, más el uso de combustibles fósiles, y todo lo que es la huella toxicológica, que mide la ecotoxicidad o la toxicidad de las sustancias que se utilizan y pueden trascender al medio ambiente. Hablamos de ciclo de vida de los productos, y acá también traigo un concepto de ciclo de vida que publica la ONU en un sitio que se llama Iniciativa para el Pensamiento en Ciclo de Vida, que es una forma de pensar que incluye las consecuencias económicas, medioambientales y sociales de un producto o proceso durante su vida útil. Para esto, se considera que en el ciclo de vida de un producto hay 5 etapas: la extracción del material, la manufactura, que es la transformación de los materiales en el producto final, el envase o packaging, como se conoce, y el transporte, el uso y el fin de uso. Cuando se habla de vida útil de un producto, se entiende todas estas etapas del ciclo de vida. Lo que es lo que nos vamos a dar cuenta y lo que se expresa a partir del ciclo de vida y el concepto que después voy a explicar de economía circular, es que es muy importante la etapa de fin de uso. Son importantes todas las etapas, ¿no? Porque hacer extracción de material de productos no renovables, hacer manufactura utilizando productos químicos peligrosos o gran consumo de agua, hacer uso de productos que tengan un solo uso o que tengan poca duración, también es importante. Pero el fin de uso es especialmente importante, y es donde se concentró luego todo el concepto de economía circular. ¿Por qué? Porque en el fin de uso de un producto hay básicamente 4 disposiciones que se pueden hacer. Una es mandarlo a la basura o a descomponer. Otro sería reciclarlo, otro sería reusarlo y también incinerarlo, digamos. Entonces, teniendo en cuenta cuál sea el fin de uso, el fin de uso o el fin de vida de este producto, son los impactos que también hay que considerar cuando se evalúa
la vida de un producto, ¿no? El modelo de ciclo de vida, hay distintos alcances o modelos de ciclo de vida. Básicamente, este es el mismo esquema anterior donde están todas las etapas: la extracción, la manufactura de los materiales, la manufactura del producto, la etapa de uso y la etapa de fin de vida, donde también figura todos los ingresos a cada una de esas etapas y todos los desperdicios que se generan. Y básicamente hay dos modelos de alcance, o dos modelos o dos alcances de ciclo de vida. Lo que se conoce básicamente como el ciclo de vida útil total, que es de la cuna a la tumba, de from cradle to grave, en donde se considera el ciclo de vida desde la extracción del material hasta el fin de vida del producto. Hay otro concepto que se utiliza mucho para la evaluación del impacto de los productos, que se llama From Cradle to Gate, o desde la cuna hasta la puerta. La puerta es la puerta de la fábrica. Ahí se evalúan todos los impactos ambientales que se generan en esos procesos, se transforman en indicadores, y con esos indicadores uno puede tener una medida de la sustentabilidad comparativa de los productos. Hay un modelo que luego es lo que genera, es un modelo que en realidad, un alcance que es una variación o una versión del alcance de la cuna a la tumba, que es el nuevo, que es lo que se llama de la cuna a la cuna, en donde se piensa el ciclo de vida de un producto como los modelos que representan el metabolismo celular o los ciclos ecológicos, en donde una vez que llega el fin de vida del producto, tiene que poder volver a usarse, reciclarse o valorizarse de alguna forma que entre en ese ciclo. Para que se entienda, en un modelo circular, donde esta sería la etapa de extracción, esta la de manufactura, la de transporte y packaging, el uso y el fin de vida del producto, hablamos de los dos modelos, de la cuna a la tumba, donde el círculo llega hasta acá, de la cuna a la puerta de la fábrica, donde el círculo llega acá, y este es muy interesante porque se usa para evaluar los impactos de los productos cuando se fabrican. Y tenemos el otro modelo que evalúa de la cuna a la cuna, o sea, luego del ciclo de vida del producto, cuáles son las posibilidades de valorización, de reciclado, de reuso de ese producto. Y ese es un modelo muy, muy necesario también, porque si uno se queda solamente muchas veces con lo que impacta el producto al ser fabricado o al ser usado, se pierde las ventajas de los productos que pueden ser reutilizados o que son biodegradables contra la desventaja de los productos que no son biodegradables o que cuesta mucho ser utilizados. Voy a hablar un poco del análisis de ciclo de vida. Esta forma de pensar el ciclo de vida del producto evolucionó hacia una herramienta metodológica que analiza cuantitativamente los impactos ambientales de un producto o servicio a través del ciclo de vida. Esto es básicamente un estudio que se hace bajo las normas ISO 14040 y 14044. Acá no hay, ¿cómo decirlo? No hay percepciones o criterios diferentes para hacerlo. Esto es un estudio metodológico que se suele hacer en las industrias, que sirven para evaluar su impacto. Luego que se hace este análisis, lo que permite es entender cada etapa del proceso, poder identificar cuáles son los puntos críticos, o sea, cuáles son los puntos que afectan o que impactan más al medio ambiente, cuáles son las áreas de mejora de esos productos, y también a nivel industria o a nivel empresa, permite una comprensión para poder fijar los objetivos corporativos. Y aparte,
una vez que se tiene un estudio o un análisis o una evaluación del ciclo de vida del producto con todos los impactos que genera, esta información científica obtenida de forma científica verdaderamente respalda debates calificados para discutir entre cuáles son los productos más sustentables o no. Quiero ser bastante rápido en esto porque después lo vamos a hablar con un ejemplo, pero básicamente esta herramienta metodológica consta de 4 etapas. La definición del objetivo y el alcance, en donde hay que fijar el límite del sistema que se va a estudiar para hacer la evaluación del ciclo de vida, los análisis de inventario del ciclo de vida, que no es más y menos que hacer una compilación de todos los recursos de materiales y todas las energías usadas. Luego, en la etapa de evaluación del impacto del ciclo de vida, estos datos que se compilaron en la parte anterior, en la etapa anterior, deben ser convertidos en impactos ambientales. Deben ser convertidos de forma medible en parámetros de impactos ambientales. Es un estudio muy complejo, no es un estudio fácil de hacer. Hay empresas que se dedican a hacer esos estudios. Para que tengan una idea, hay software en donde se cargan los datos de consumo de productos químicos, de energía, que después permiten el cálculo de estos indicadores. Es muy importante la etapa de interpretación también, porque hay que hacer depende del tipo de industria, depende de donde esté, en la región que esté esta industria, hay que definir cuáles son los indicadores. Y hay que tener mucho cuidado en cómo hacer, en cuáles son los alcances, cuándo se define cuáles son las etapas río arriba, cuál es la etapa core o la etapa núcleo del negocio, y cuál es la etapa que se llama río abajo o downstream. Para que tengan una idea, se genera una cantidad inmensa, se puede generar una cantidad inmensa. Muchas veces se selecciona la cantidad de indicadores de acuerdo al tipo de industria. Hay algunos que no tienen mucho sentido por el tipo de industria que es, pero bueno, se terminan obteniendo indicadores de este ciclo de vida. Uno de ellos es el potencial de calentamiento global, que son las emisiones de gases que generan efecto invernadero. Este es un indicador que se expresa como kilogramos de anhídrido carbónico equivalente por la unidad de medida del producto que se está elaborando, lo que nosotros conocemos como huella de carbono. El consumo de agua, que es en los metros cúbicos de consumo de agua por unidad de medida del producto, lo que se llama huella hídrica o lo que vimos como huella hídrica. La acidificación, que tiene que ver con el fenómeno de lluvia ácida, y son las emisiones de gases que pueden generar este efecto, expresados como kilogramos de dióxido de azufre equivalente, unidad de medida. Esto es interesante, no quiere decir que las empresas generen solamente dióxido de carbono o dióxido de azufre, sino que se hacen equivalencia de todo el tipo de gases que pueden generar efecto invernadero, todo el tipo de gases que pueden generar lluvia ácida o la acidificación, y se expresan en una equivalencia para que pueda ser comparable, ¿no? Está el tema de eutroficación, que puede ser terrestre o puede ser marina, que son los kilogramos, expresada como kilogramos de fosfato. Esto tiene que ver con la sobrecarga orgánica que uno puede darle a los medios. El agotamiento abiótico, que es no más ni menos es el uso del combustible fósil. Esto se expresa como megajoule. El agotamiento abiótico, que esto es el uso de minerales que no son fósiles. Y después valores de toxicidad humana, que dejan en evidencia cuando uno usa sustancias peligrosas. Bueno, todo esto, muchos de estos son huellas toxicológicas, otras son huellas de recurso, como habíamos visto hasta ahora, digamos. En este marco, en donde ya entendimos un poco qué es la sustentabilidad, qué es el desarrollo sustentable, qué son las huellas, para qué sirve, que el desarrollo sustentable debe poder medirse, que el desarrollo sustentable debe pensarse en la actividad económica, pero también con responsabilidad social y en los factores ecológicos. Obviamente esto deriva en lo que es el concepto de economía circular.
que no es más y menos, es un sistema económico cerrado en el cual las materias primas, los componentes o los insumos que se utilizan y los productos deben perder su valor lo menos posible. El concepto lineal de economía era extraer las materias primas, producir, consumir, desechar. Listo. Ese es un concepto que, digamos, hasta el año 80, por decirlo de una forma, principio de los 80, fíjense que todos estos conceptos de sustentabilidad que estamos hablando, de huella, son conceptos relativamente nuevos, son conceptos que tienen menos de 30 años. Entonces la economía anterior a ese periodo era lineal, no se pensaba que una vez que se llegaba a la fin de vida del producto, había que valorizarlo, o había que buscar la mejor valorización posible. Entonces el concepto de economía circular se establece tal cual como está el esquema en la parte inferior, y la gran diferencia es que es un ciclo cerrado que contempla que las energías que deben usarse deben ser renovables, y hay un tema fundamental que es el pensamiento sistémico. ¿Qué significa el pensamiento sistémico? De pensar la economía o el uso o el ciclo de vida de los productos como algo dentro de un sistema, donde todos los actores tienen que, ejemplos son todos los actores tienen que tener en contacto entre sí, viendo cómo se interactúa para lograr la economía circular. Otro pensamiento sistémico, en el momento del diseño uno tiene que estar pensando cuáles son los impactos que va a generar su producto en todas las etapas del ciclo de vida, no solamente que sea útil para el uso. De hecho, me voy adelantando un poco, pero hoy hay muchas empresas que ya están pensando cómo hacer productos para que puedan ser desensamblados de una forma fácil y que cada parte pueda ser reciclada de la mejor forma posible. La verdad que este esquemita de economía circular, y le recomiendo porque esta gente o esta persona, la Ellen MacArthur Foundation, habla bastante de la economía circular, pero la habla muy relacionada con la moda. Teniendo en cuenta que la mayoría de los que están presenciando esto pueden estar vinculados al negocio del diseño, acá ya el esquema circular está un poco más completo, en donde sí está la extracción del producto usando energías renovables, usando diseños que tengan en cuenta no solo el uso, sino el reuso o la valorización al final de la vida, en la etapa de producción, que haya una colaboración entre toda la cadena de valor para poder generar de forma eficiente esta economía circular, está en el uso y en el momento del fin de vida, del producto, tiene que considerarse, tiene un alto valor el reuso y el reciclado. Hay dos temas que es muy importante para la economía circular, y esto lo quiero dejar bien en claro porque es lo que más adelante vamos a ver cómo diferencia el cuero de otros materiales. La longevidad o la durabilidad de un producto es muy importante, y el alto grado de reuso y reciclo también es importante. Se llama reuso, o sea, acá lo estamos viendo, se llama reuso a un loop interno en donde una vez que llega al fin de vida se vuelve a la etapa de utilización, se llama reciclaje, una vez que el fin de vida se puede usar como materia prima para otro producto o se puede utilizar para hacer otro producto. Y sí, siempre hay una etapa o una parte que va a disposición o incineración. Y acá, con este concepto de reciclado, quiero traer también un concepto que está mucho en las redes. Hasta hay temas musicales compuestos con este tema, que son el tema de las 3R, ¿no? Básicamente se conoce como 3R, en donde se insta a la gente a reducir
el consumo de productos, a la reutilización y al reciclaje. Me interesa entrar un poco en el tema de reducción, porque la reducción del uso, o sea, reducir el uso de un producto significa poder usarlo lo más posible. Y tenemos dos aspectos de por qué dejar de usar un producto. Uno es la durabilidad, y eso es básico. Y vuelvo al tema de que la durabilidad como algo esencial en la economía circular. Cuanto más duradero es un producto, más circular es su economía. Pero el otro tema es la durabilidad emocional. Muchas veces tenemos un producto que se puede seguir usando, pero la gente se hartó de usarlo y nada, lo deja de usar. En ese caso, bueno, están las opciones de reutilización, en donde uno lo puede donar o puede pasarlo a otras personas para utilizarlo. Y después el tema del reciclaje, una vez que no se puede reutilizar más, ver si esos productos se puede desensamblar para usarlo como materia prima, o básicamente puede servir como compostaje, o puede servir para la incineración. El concepto de R en su momento fue evolucionando, las 3 R se transformaron en 5 R, en donde también está el concepto de rechazar y reparar, que reparar es una forma de reutilizar, o sea, uno utiliza un producto hasta que tiene una condición que no se puede estar utilizada, una condición estética o funcional que no puede seguir utilizándose, y si el producto es reparable, y esto es importante, sobre todo estéticamente, puede seguir reutilizándose. Y después empieza a pensarse el tema del rechazo. El rechazo en general viene dado a no consumir productos de un solo uso. O sea, y esto se está dando hoy con los vasos descartables, los cubiertos descartables, los sorbetes descartables. Meter en la cabeza del consumidor dejar de usar productos de un solo consumo, de las bolsas, por ejemplo. Y ya yendo a un universo mayor de R, se llegan a las 7 R, en donde aparte de las 5 que vimos hasta ahora, se establece un criterio de repensar la elección, no solo rechazar si es de un solo uso, sino al momento de comprar algo, ver cómo está hecho, ver dónde va dónde podría, cómo se valoriza o no el producto, ver si está hecho con materia de fuentes renovables o no. Y también podríamos decir que el refurbish es como una restauración, traducido en castellano, la restauración de algo muy viejo para usar para otra cosa, como puede ser algo que se usa para usar como herramienta de ornamentación o de adorno, por decirlo de otra manera, ¿no? Bueno, vamos bastante bien, y acá, bueno, quería un poco empezar a hablar básicamente del cuero como producto. En realidad, el cuero como bioproducto. Este esquema sirve para varias cosas a la vez. Primero, para entender el concepto de material orgánico o materiales basados de origen biológico en los materiales de origen fósil. La Unión Europea ha definido a los bioproductos aquellos que son conformados por biomasa. ¿Qué es la biomasa? Son materiales que fueron conformados de forma biológica, pero que no se encuentre en relación fósil. O sea, de ahí la separación entre lo que es un material fósil, que fue un material biológico alguna vez, pero ha pasado tanto tiempo que ya y está capturado de alguna forma, de forma fósil, y lo que son materiales biológicos. ¿Cómo se entiende este ciclo? El anhídrido carbónico, el carbono es la constitución de toda la química y de la mayoría de los componentes del planeta, los componentes orgánicos hablo, ¿no? Está presente como carbono mineral inorgánico en la atmósfera como dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es absorbido por
las plantas, algunas algas, algunas bacterias, y esto luego es comido por es digerido por los animales, que a su vez también nos proveen, por ejemplo, de leche y de carne, o tienen los productos de su metabolismo, tanto de respiración como digestivo, y se entiende que esto es un ciclo cerrado, donde el carbono, por eso se habla de carbono biogénico, donde el carbono que está en la atmósfera entra en un ciclo siempre biológico, y de alguna forma puede volver a la atmósfera de varias formas. Aún si uno quemara un residuo orgánico generado de forma biológica, está volviendo a incorporar el anhídrido carbónico que ya existía en el ecosistema. Y esto es vital para entender la diferencia con lo que es vital para entender la diferencia de emisión de anhídrido carbónico de bioproductos contra la emisión de anhídrido carbónico de combustibles fósiles, donde el carbono está de alguna forma encerrado en la tierra, y nosotros, al utilizarlo de las formas que se utilizan como combustible o como para hacer productos que después terminan de alguna forma incinerándose, aporta un anhídrido carbónico que no está en el sistema. Y es muy importante entender la diferencia entre este carbono biogénico y el carbono que viene del origen fósil. Por eso se dice que el cuero, a su vez como la seda, o la lana, o el algodón, son bioproductos, o productos o materiales con origen biológico. Otro concepto muy importante para entender el ciclo de vida del cuero es que el cuero podemos hablar de un residuo o un subproducto. Es un residuo si no se hiciera nada, es un subproducto si se le da valor, como se le da valor cuando se utiliza como cuero. De lo que es un animal, en este caso la vaca, solamente el 42% es carne. Después el resto, y esto sí es un buen ejemplo de economía circular. El ganado se cría básicamente para la industria alimenticia, sea para dar leche o sea para dar carne. Todo el resto del material que se saca del animal, una vez que se abate para sacar la carne, son residuos o subproductos que se valorizan, y esto es muy valioso pensarlo desde el punto de vista de economía circular, porque si no serían residuos, que es lo que se intenta evitar en toda economía circular. Para que se den una idea, voy a hacer un poco de... Me voy a ayudar un poco, pero con estos datos, el 98% de los animales que se crían en el mundo se crían para la industria alimenticia. Solo el 2% se crían por la piel. En este 2% obviamente están los animales exóticos que se crían para obtener este cuero que de otra forma está vedado por cuestiones de protección de animales, ¿no? Y para que tengan una dimensión de lo que es el mercado del cuero, las curtiembres recuperan y valorizan alrededor de 250 millones de pieles al año. 250 millones de pieles al año. Son 8 millones de toneladas de cuero. Que queda clarísimo que es un subproducto o que si no sería un residuo. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pasó hace muy poco con la pandemia que tuvimos que sufrir todos. Obviamente, en época de pandemia, el mundo necesitó seguir alimentándose, y los animales se siguieron abatiendo, y el negocio o la industria de la carne siguió funcionando, pero como había industrias que no tenían permitidos estar trabajando, y aparte el consumo
de los productos de cuero bajaron estrepitosamente, a la gente no tener prácticamente vida social, se registró que casi el 20% de los cueros en pandemia, en época de pandemia, fueron a relleno o a incineración, porque las curtiembres no lo podían absorber porque no había mercado para absorberlo, porque no había consumo para hacerlo. Esto es otro claro ejemplo de que el animal no se mata por el cuero, y esto es básicamente necesario entenderlo cuando uno evalúa cuál es el ciclo de vida del cuero, y lo vamos a ver en un par de casos especiales. No quiero aburrir mucho con esto, pero bueno, yo trabajé en curtiembre durante 35 años y un poco quiero, el motivo de esta charla es que el entendimiento del público en general de cómo se fabrica un cuero, en qué condiciones se fabrica un cuero, intentar vencer a la mala prensa que hay en la industria del cuero, y yo les puedo dar fe de lo que es el proceso del cuero hoy, y quiero, para que lo entiendan, necesito darle una pequeña introducción de cuál es el proceso del cuero. El cuero viene hago una aclaración, como el 80% de los cueros que se curten a nivel mundial se hacen con cromo, este esquema básicamente representa el proceso de cuero curtido al cromo. Para que se entienda, hay otras formas de curtir, también representa lo que es cuero de vaca curtido al cromo, que es la mayoría de los cueros que se curten a nivel mundial. El cuero entra como piel o cuero fresco en la curtiembre, se recepciona, se lo presenta, se lo recorta, para que se entienda bien. Lo vimos en el esquema de ciclo de vida, hay ingresos y hay egresos de cada proceso, estos son los insumos que se ingresan. No puse la energía porque obviamente en cada paso hay aporte de energía. Estos son los insumos químicos que se utilizan, los efluentes líquidos que se generan y los residuos sólidos que se... Perdón, hago un poco de arreglo de mi pantalla. Los residuos sólidos que se generan, y que es necesario para entender cómo dentro de la fabricación de cuero también se cumplen con los preceptos de la economía circular. En el recorte, obviamente, se obtiene recorte de cuero con pelo y con grasa. Luego viene un proceso mecánico, que es el descarnado, donde se elimina la carnaza, que no es más ni menos que el resto de carne, vasos sanguíneos y grasa que está pegada donde anteriormente estaba la carne del cuero. Acá se obtiene carnaza. Y luego viene el primer proceso físico-químico, digamos, que se hacen en unos reactores que se llaman fulones o bombos, donde se incorporan productos químicos y se completan distintas operaciones. Se hace un lavado del cuero, se elimina el pelo, estamos hablando obviamente de cuero, no de piel, o sea, se elimina el pelo, y después en el pelambre se hace una adaptación, una apertura de fibras que lo preparan para el proceso del curtido. En esta etapa, obviamente, como se usa agua y productos químicos, existe un efluente líquido y un residuo sólido, que es el pelo que se eliminó. Esto es como se ve el cuero fresco cuando ingresa a la curtiembre. Este es el aspecto que tiene el cuero en tripa. Acá el pelo es clarito, pero bueno, acá claramente se ve lo que era la carne, donde estaba la carne, pedazos de grasa y de vasos sanguíneos y de carne, y donde estaba el pelo queda absolutamente liso, sin pelo, después del proceso que se llama pelambre. Luego del cuero de tripa viene el proceso de curtido. El proceso de curtido es otro proceso que se hace en reactores llamados fulones o bombos, donde se incorpora aguas y productos químicos. Tiene varias etapas: desencalado, que elimina la cal que se usó, o el producto que se usa para la apertura de fibras en la etapa anterior, una purga que acondiciona las fibras con unas enzimas, un piquelado, que es no más ni menos que acidificar a la piel para prepararla para la curtición al cromo.
el proceso del curtido es fundamental porque hasta esta etapa el cuero es putrescible. Con el curtido uno logra que a partir de ahí no sea más putrescible y empieza a lograr las propiedades físico-mecánicas, que no se encoja con temperatura, propiedades mecánicas de resistencia también. Obviamente esta etapa se hace en un reactor con agua y productos químicos, tiene un efluente líquido, y los residuales del cromo y de las sales que se utilizan. Para que tengan una idea por qué se le llama cuero curtido wet blue, el aspecto de un cuero una vez curtido es azul por la sal de cromo trivalente que se usa. Y acá es importante resaltar que el cromo que se utiliza para el curtido del cuero es el cromo trivalente. El cromo trivalente es un micronutriente a nivel humano, o sea que el ser humano necesita del cromo trivalente para vivir, distinto al cromo hexavalente, que es el cromo que se usa, por ejemplo, en galvanoplastía, que ese cromo no curte, ese cromo es una sustancia peligrosa, es cancerígeno, ese cromo no curte, no sirve para curtir. En la naturaleza el cromo 6 se reduce fácilmente al cromo 3 y en la curtiembre se toman todas las medidas de uso y de compra y de uso del cromo que se utiliza para evitar la formación de cromo 6. Luego del curtido vienen dos operaciones mecánicas, que es el dividido. El dividido es separar la piel en la parte superior, que es lo que se llama cuero, y en la parte superior, que es el descarne, lo que hoy se conoce como gamuza. O sea, lo que hoy se consume como gamuza no es el viejo cuero de gamuza, que era un animal, sino que es el descarne, que tiene un aspecto con una felpa más larga. Luego viene el rebajado, que es un ajuste del espesor del cuero de acuerdo al uso final. En estas dos etapas hay residuos sólidos, que son los recortes de cuero curtido. La viruta, el proceso de rebajado genera como una viruta, como cuando uno lija una madera, pero al lijar, al rebajar el cuero, esta viruta es del cuero curtido. Aparece el último proceso físico-mecánico, que es el recurtido, en donde ahí el cuero se le da las características deseadas de dureza y de plenitud, de llenura, de blandura, y se lo colorea. Para ahí se utilizan aceites, recurtientes, colorantes y sales. Luego, esto obviamente es un proceso húmedo, así que el proceso absolutamente posterior o inmediatamente posterior es el secado y acondicionado del cuero, y en este secado y acondicionado también se generan recortes de cuero semiterminado. Acá llegamos a la etapa de un cuero semiterminado o craft, como se lo conoce en la jerga, que los marroquineros o los talabarteros o los que hacían artesanías en sus casas lo llamaban cuero crudo. Esto da para confusión porque para la industria del cuero, el cuero crudo es el cuero fresco, digamos, pero mucha gente le llamaba cuero crudo a este cuero que absorbía agua, se manchaba fácil o se mancha fácil, es el cuero sin terminación. Luego viene una etapa de terminación de cuero, que es una serie de procesos todos mecánicos, es más una industria, es más una etapa de recubrimiento y de grabado y de planchado y de dar todos los efectos y diseños que uno ve en el cuero final. Obviamente, como se utiliza agua y productos, genera un efluente líquido mínimo comparado al resto de los procesos anteriores, es mínimo, puede ser de un 5, un 7, un 10%, y se generan también recortes terminados. El aspecto de un cuero terminado, bueno, es el que todo el mundo conoce en el producto terminado, ¿no? Para entender un poco la economía circular que también se sigue en las curtiembres, los residuos sin curtir, que son recortes de cueros que han llegado a la curtiembre como frescos, y la grasa, esto es un cuero fresco llegando a la curtiembre, estos son los recortes que son las partes que nos sirven o nos son útiles,
para curtir, cerca de las patas, la zona donde estaba la ubre, la capa dura, la zona cercana a la cabeza, colgajos, y después está la grasa que se separa. Estos tres productos hace años que la curtiembre lo valoriza. Básicamente los recortes se utilizan para la obtención de proteína, para la obtención de gelatina, también se utiliza en la industria cosmética y en la industria medicinal. Puede también utilizarse para hacer biogás, o sea, para hacer una digestión anaeróbica y generar gas para después consumirlo como combustible. Es algo un poco más sofisticado. Y después todo lo que es la recuperación de grasa se puede utilizar para hacer cebo comestible de uso humano o cebo industrial, y también para ciertos adhesivos. O sea, todos los residuos sólidos que vimos en la tapa se reutilizan en la curtiembre. Los residuos curtidos, el principal residuo curtido o subproducto es el descarne, como yo hablaba. En la etapa de dividido, el cuero, aunque parezca increíble, se divide con una cuchilla a la mitad, pero a la mitad de espesor. La parte de lo que es el lado flor es lo que es el cuero, y la parte que es el lado carne es el descarne, que es lo que se conoce como gamuzado, afelpado. Es lo que se conoce como botita de gamuza, están ni más ni menos hecho con eso, con el descarne del cuero. Obviamente este tipo de subproducto se utiliza en productos de cueros y en la industria de la moda, y luego tenemos los resultados del rebajado, que es esta viruta que yo le hablaba, y todo el tipo de recorte que se hace luego de que el cuero esté curtido, que se puede utilizar para hacer cuero reconstituido, que acá se ha hablado como bonded leather. Se puede usar para hacer paneles de aislación acústica, como relleno para acustizar paneles. Se hacen también paneles de fibra de cuero. Y en los últimos años, como esto termina siendo colágeno curtido, es una proteína, las proteínas están formadas por aminoácidos, hay una tendencia a descurtir estos retazos o estas virutas, obtener el colágeno u obtener el aminoácido y usarlo como fertilizante. Las proteínas son muy ricas en carbono y nitrógeno, dos constituyentes importantes para usarlo como fertilizante. Lo único que le faltaría es la adición del fósforo, que es el otro constituyente necesario en un fertilizante. Pero bueno, el contenido de carbono y nitrógeno que tiene un cuero lo hace, obviamente descurtiéndolo, lo hace usable para fertilizantes. Hablamos un poco del cuero como subproducto, el cuero como un bioproducto. Les comenté cómo era el proceso de fabricación del cuero, cómo ya se practica la economía circular hace muchos años en el cuero, y cómo se reutilizan los residuos. Me interesaría mostrarles cómo se ve hoy una curtiembre. Porque básicamente algunos de ustedes han podido googlear o han visto publicidades de ONG con imágenes de curtiembre que básicamente no la dejan muy bien plantada, pero hoy la curtiembre moderna tiene este aspecto. O sea, estos son los fulones que yo le hablaba. Estos son fulones de curtido y fulones de pelambre, en apariencia son los mismos, la única diferencia es el tipo de proceso que se hace ahora. Todas instalaciones con dosificación automática de productos. Y dentro de lo que es una curtiembre también está la posibilidad de aplicar las mejores tecnologías disponibles, que es una parte de emplear las buenas manufacturas, las buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, no los quiero aburrir tampoco con esto, pero se puede plantear una reducción de consumo de agua descarnando el cuero fresco y no descarnándolo en tripa. Con esto permite que el proceso de pelambre sea mucho más eficiente. En vez de hacer lavados discontinuos, o sea,
que el agua entra y sale por estos culones, hacer lavados discontinuos. En el proceso de recurtido, donde es fundamental hacer lavados para sacarle toda esta viruta que el cuero trae del rebajado, se pueden utilizar filtrados en línea dentro del recurtido para reducir el consumo de agua, y una vez tratada el agua, porque es un tema que no lo mencioné, pero este tipo de empresas, las curtiembres modernas, obviamente tienen planta de tratamiento que reciben los efluentes de todas las etapas del proceso de fabricación del cuero. Una vez que se trata esta agua, que está en condiciones, que tienen que cumplir con los parámetros de vuelco de los organismos de control del lugar donde uno está, puede ser reutilizada dentro del proceso, con lo cual se está reutilizando agua. También se pueden plantear reducción de uso de productos químicos. Este tema de descarnar cueros frescos en vez de tripa permite que se usen menos productos químicos y es más eficiente la penetración. La dosificación automática de productos químicos hace que se eviten mermas y pérdidas por el manejo manual de los productos químicos. El reciclo de baños residuales de pelambre para utilizar en pelambres posteriores de otros procesos, el reciclo o recuperación de baño residual de cromo, que esto hace años que la industria lo hace, porque el cromo es uno de los, o el licor de cromo, por la cantidad que se consume, es uno de los productos más caros que tiene la industria. Entonces se hace una recuperación, se recicla el baño para agotarlo lo más que se puede, o se recupera haciendo un proceso y se utiliza como si fuera cromo virgen, como se conoce en la industria. Y después la reducción al carga. Toda planta de tratamiento necesita de productos químicos para clarificar los efluentes y de energía. Cualquier reducción que uno pueda hacer de carga de estos DBO, que hablamos de QO, ¿no? Que es un indicador de la carga química y biológica que tiene el efluente, todo lo que uno pueda hacer hace que luego el proceso de tratamiento de efluente sea más eficiente, se utilice más energía, se utilice menos producto. Por ejemplo, quiero hacer un ejemplo, es si uno hace el depilado, ¿no? O sea, en la etapa de pelambre, elimina el pelo del cuero, pero no lo destruye, y esto lo filtra y lo separa. Primero que eso, hoy se puede utilizar como una enmienda orgánica o como parte de un sustrato para hacer rellenos, digamos. De la otra forma, si lo destruye, se disuelve en el efluente y toda esta carga orgánica después tiene que ser abatida en la planta de tratamiento, con mayor uso de productos químicos, mayor uso de energía. También, para entender hoy lo que es el concepto de una curtiembre moderna, bueno, muchas empresas están certificadas por las normas ISO que todo el mundo conoce, la 9000 de gestión de calidad, la TS 16949, que es una norma de gestión de calidad pero para industria automotriz, la serie de normas ISO 14000, que es los sistemas de gestión ambiental, las 26000 que son de responsabilidad social y las 45000. Hay empresas que se certificaron y están certificadas por esto, pero hace unos 20 años el rubro del sector del cuero a nivel mundial se generó esta organización que se llama Leather Working Group, que hoy tiene un protocolo 7 de auditoría, que básicamente es una auditoría específica de cuero, llevada a cabo por auditores que conocen de cuero. Se comparan, toda la información que se va recopilando sirve para comparar los desempeños de distintas curtiembres en el mundo para distintos tipos de materia prima, para distintos tipos de tamaño de materia prima o origen de materia prima. Entonces, la mayoría de las empresas de cuero están siendo certificadas por este tipo de organismos que, hay que decirlo, las grandes marcas internacionales no compran cueros que no provengan de curtiembre certificada directamente por este organismo. Las grandes marcas internacionales también son miembros o componen esta organización. Y últimamente, en los últimos 10 años, de acuerdo a comenzado por algunas empresas textiles, se creó el programa cero de descarga de productos químicos, que básicamente es la idea de
la no utilización de productos peligrosos en la industria. En algún momento, sí, y lo habrán tenido en cuenta, los fabricantes de productos lo que querían asegurar es que sus productos no tuvieran sustancias peligrosas o tóxicas para el humano. En algún momento eso se entendió que no alcanzaba, entonces se creó este programa, y lo que quiere este programa, o lo que pretende, el objetivo final del programa es que se dejen, básicamente, porque uno puede utilizar una sustancia tóxica o con cierta toxicidad en la fabricación, pero después en el producto final no tenerla, o tenerla en unas cantidades tan mínimas que es muy difícil medirlo. Pero este programa lo que está impulsando es dejar de usar este tipo de sustancias, reemplazarlos. Entonces hay, y acá ya me meto con cada una de las empresas, o de estos organismos no gubernamentales. El Leather Working Group fue creado en el 2005 por marcas reconocidas y fabricantes de cuero. Hoy también la integran fabricantes de productos químicos. Hoy tiene 1.300 miembros actuales, hay más de 900 empresas certificadas en 53 países. 550 millones de metros cuadrados de cuero procesados se hacen en empresas certificadas por el Leather Working Group. Y el protocolo de auditoría específico para curtiembre que hay barre con todas estas secciones que le llama el protocolo. Trazabilidad de materia prima, porque entiende que es fundamental saber de dónde viene la materia prima para desechar que venga de campos que fueron obtenidos por deforestación, por ejemplo, consumo de agua y energía, gestión de residuos, gestión de planta de tratamiento, control de emisión de gases, cumplimiento de permisos y licencias de operación. Les puedo asegurar, es una auditoría que dura 2 días con un auditor externo que conoce del cuero, que pide un montón de datos. Con esos datos se hacen una especie de score o de puntaje de cada una de estas secciones, y a la curtiembre se le da una mención que puede ser bronce, plata, oro, de acuerdo al cumplimiento o el desempeño que ha tenido en esta auditoría, ¿no? El último protocolo, que es el protocolo 7, aparte de ya incluida un control de sustancias restringidas en el producto final, ahora ya está incorporando el control del uso de sustancias restringidas en la fabricación y la auditoría social. El programa de cero descargas de productos químicos peligrosos fue creado un poco más tarde, en el 2011, a partir de iniciativa de 6 marcas textiles. Actualmente son más de 660 miembros. También lo que había hablado, quiere enfocar a establecer un listado de sustancias restringidas en la fabricación para la eliminación total del uso de estas sustancias. Aparte, hoy están publicando niveles guía de agua residual para cuero, y también van a emitir niveles guía de emisiones gaseosas. Si bien cada empresa tiene que cumplir con los parámetros de agua residual y emisiones gaseosas del país o de la región donde pertenece, este organismo lo que está haciendo es publicar niveles guías recomendados para la mejor performance de una curtiembre. A partir de estas restricciones de la materia, lo que se hace es un análisis, se hacen auditorías llevadas a cargo por empresas que hacen análisis de inventario de productos químicos, la trazabilidad de esos productos químicos utilizados en el producto elaborado. Se hacen toma de muestras de líquidos residuales dentro de la empresa, al ingreso, egreso y en la planta de tratamiento, y los resultados de estos análisis se publican en un portal que se llama Gateway, dentro del programa ZDHC, que todos los miembros tienen acceso. O sea, todos los miembros tienen acceso a ver cuáles son los resultados de los análisis de las plantas de tratamiento de las empresas que están en el programa. Antes de hablar de cuero, sustentabilidad y circularidad, quiero hablar de lo último que se viene hablando a nivel mundial sobre sustentabilidad y circularidad. En el 2015 la ONU publicó o emitió un programa con 17 objetivos a alcanzar de desarrollo sostenible para 2030. En lo personal,
algo muy, para mí demasiado, o sea, cuando vemos que estamos en el 2022 y uno de los objetivos para el 2030 es el fin de la pobreza y el hambre cero, uno piensa que es un poco difícil de obtener, pero bueno, sienta las bases o las políticas para ir en esa dirección. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, obviamente hay muchos temas humanos, de educación, de igualdad de género, pero hay varios objetivos que tienen que ver con agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, si hay un tema de circularidad, acción por el clima, vida submarina, la vida submarina, el cuidado de los recursos acuáticos, vida de ecosistemas terrestres también. O sea que hay un componente importante de temas de medio ambiente que se pueden resumir como cuidar el planeta, ¿no? Y algo mucho más reciente es el Acuerdo Verde Europeo, que la Comunidad Europea lanzó en el 2019, que se basa fundamentalmente en impulsar todo lo que tiene que ver con economía circular. Piensa que la economía circular, que es esto de usar, como vimos en su momento, energía renovable, valorización de productos, que los productos sean lo más duradero posible, que sean reusables, que sean reciclables. Es una serie de políticas que busca, aparte de respaldar los objetivos de la ONU del 2030, un objetivo que subyace, digamos, que lo deben conocer, que es la neutralidad en el carbono en el 2050. ¿Qué significa? Ustedes vieron la huella de carbono. Cada producto genera una huella de carbono que es no más ni menos las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción. La neutralidad de carbono, ¿qué va a exigir? Va a exigir que el producto sea carbono neutral. O sea, si genera carbono, la empresa, o sea, si la producción de ese producto genera carbono, la empresa va a tener que hacer acciones para acciones que garanticen la absorción de ese carbono. Un ejemplo muy sencillo es plantar árboles. O comprar créditos de carbono, de alguna forma, con la utilización de la energía que sea, para demostrar que su producto es carbono neutral. Este Acuerdo Verde Europeo son un conjunto de iniciativas que buscan impulsar a las empresas y van a haber, obviamente, beneficios a las empresas que trabajen con un modelo de sustentabilidad y economía circular. Va a haber beneficios, se habla de tener beneficios impositivos o se habla de que aquellas empresas que generen empleos verdes van a estar subsidiadas, se hablan de impulsar el diseño de empresas, el diseño de productos que involucren a empresas que tengan ciclo de vida, que el producto tenga un ciclo de vida circular. Bueno, obviamente también va a haber política para impulsar al consumidor a consumir productos que sean sustentables. O sea, estamos en la puerta, básicamente, de varias políticas y de anuncios, tanto de la ONU como de Europa, de ir hacia la sostenibilidad o sustentabilidad y el modelo de economía circular. ¿Cómo encuadra el cuero y las características y haciendo una recopilación de todos los que vimos ahora, cómo encuadra el cuero en la economía circular, que es a lo que va a apuntar la economía en el mundo? El cuero usa recursos renovables. El animal es un recurso renovable. Se puede decir que usa un subproducto, un residuo que se transforma que es un subproducto de la industria alimenticia, que puede ser cárnica o láctea. El cuero es un producto duradero, comparativamente muy duradero con otros materiales. Los productos de cuero son eminentemente reparables. Y después
esta infografía la quise utilizar, que la publicó el World Leather Magazine, porque también hace relacionamiento de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU con lo que permite hacer el cuero. Pero bueno, quería un poco enfatizar lo más importante, que también el cuero es reciclable. Acá vamos a temas ya muy específicos y espero con esto levantarles la atención, porque ya a partir de ahora vamos a exponer la sustentabilidad del cuero con casos concretos, digamos. Hubo un caso sobre la huella de carbono de cuero, un caso concreto de una fabricante de zapatillas francés que hace su producción en Brasil, en donde con buen tino encaró hacer un análisis de ciclo de vida de sus productos, o una evaluación del ciclo de vida de sus productos, con esta metodología que yo le hablaba, ¿no? En donde tiene que, es un proceso tedioso, donde tiene que plantear el alcance, los límites del sistema, hacer todo un análisis de inventario de los recursos y los materiales que se usan, traducir todo eso a datos, y a partir de eso interpretarlos. Y bueno, esta empresa publica en su página que el 71% de la huella de carbono de sus productos es debido a la materia prima que utilizan. Y publica que el 97% de este 71% de la huella de carbono se la asigna al cuero. Y obviamente, como son indicadores medibles, expone o publica que la huella de carbono asignada al cuero en este estudio es de 101 kilogramos de anhídrido carbónico equivalente por metro cuadrado. Con lo cual, con este resultado asignado por su estudio de ciclo de vida, deciden reducir el uso de cuero del 70% en su colección de 2019 al 51% en el 2020. Lo bueno de esta empresa es que fue muy transparente y dijo, bueno, nosotros de este 101 kilogramos de anhídrido carbónico que genera la huella de carbono asignada al cuero, el 70% prácticamente proviene de la cría de ganado y el otro 30% de la fabricación y del transporte. Y bueno, acá lo primero que hace el sector de cuero, y le responde, que hay un problema muy grave en los límites del sistema y en los datos recolectados. O sea, estamos hablando que el animal no se cría por el cuero, que es un subproducto, que el animal se cría por la carne, y la empresa decide incorporar a la cría de ganado como el aporte de huella de carbono al material final. No solo eso, sino que también expone el valor de la huella de carbono en la fabricación del cuero, y la industria sabe y conoce cuáles son los valores de huella de carbono en la fabricación del cuero, porque hay varias empresas y estudios y organizaciones que se dedican a medirlo. La Unión de Curtiembres de Italia había publicado que entre sus miembros la huella de carbono del cuero, era de la fabricación de cuero, solamente de la célula de fabricación de cuero, estaba en el orden de 2 kilogramos. Una curtiembre británica, más precisamente escocesa, había hecho el estudio y le había dado con 1,1, un estudio en Rumania había dado 3,3. Entonces, bueno, se genera una controversia y se intenta hablar con o sea, exponer esto a la empresa fabricante, diciendo que los datos, primero que los límites del sistema estaban mal considerados, y de qué forma habían hecho los datos de fabricación de cuero. Para que tengan una idea, hay una revisión de la norma a nivel de la norma europea 16.887 de la ONU, que es específicamente de huella de carbono de cuero, donde la ONU compila toda la documentación que respalda que el proceso comienza en el frigorífico, ya que la cría de ganado se desarrolla para fines alimenticios. Dentro de esta documentación hay un estudio hecho por un alemán, en donde hace el estudio de huella de carbono en todo el ciclo de vida, digamos,
en todo el ciclo de vida, desde la cría de ganado hasta la disposición final del tapizado de cuero del auto. Este es un estudio hecho para autos, en donde básicamente el límite del sistema es el transporte, o sea, el abatimiento del frigorífico al transporte a la curtiembre y después el uso y la disposición final. Para que tengan una idea, en este estudio, con la cría de ganado, la emisión de gases de efecto invernadero se encontró que era de 110 kilogramos de anhídrido carbónico equivalente por metro cuadrado de cuero. Recuerden que estaba en el orden de 100 al cuero, ¿no? No estaba mal el valor, pero las emisiones en anhídrido carbónico desde el frigorífico hasta el uso final encontró este investigador Aymar que era de 17 kilogramos de anhídrido carbónico. Y acá están los valores que quizás están un poco chicos, pero dentro de la curtiembre solamente el proceso de producción está en el orden 2,5, que es lo que está en el orden de los datos mostrados anteriormente. En el ciclo de vida, en el uso, en el uso del auto, se le asigna 8,1 de este 17. La incineración, como genera energía, aporta 0,3, el transporte 0,6, y la producción de productos químicos para el cuero aporta 6, más o menos. Entonces, tengamos en cuenta que hay mucho estudio hecho, volvemos al tema de que es una metodología tediosa, lo tienen que hacer expertos, hay que definir bien cuáles son los límites, no es tan sencillo y es muy peligroso estar publicando información sin una constatación de la validez de los datos que se están generando. Y bueno, llegamos casi al final de la charla y la verdad, hace muy poco tiempo, un químico muy reconocido de la industria a nivel mundial, es un argentino que vive en Italia hace muchos años, es un químico que tiene una empresa que hace análisis químicos y trabaja para muchas marcas y es miembro de la Sociedad de Químicos y Técnicos del Cuero a nivel mundial. Hizo un trabajo en donde se propuso medir la circularidad del cuero o de distintos productos hechos con cueros y productos alternativos y materiales alternativos, perdón. Estos son gráficos que un poco tienen que ver con lo que presenté en su momento del cuero como bioproducto, ¿no? El anhídrido carbónico que está en el aire, por medio de la fotosíntesis, las plantas transforman el carbono inorgánico en carbono orgánico, lo digieren los animales, con esto o los animales o los vegetales, con esto se hacen todos los productos de origen biológico, algodón, lana, cuero, se usa, y en la vida útil final hasta se podría incinerar, y el anhídrido carbónico que se genera está en un ciclo cerrado porque gran parte proviene del que ha asimilado en su momento las plantas que fue el alimento de los animales. En el caso, como lo vimos en la otra infografía, en el caso del carbono encerrado en los combustibles fósiles, esto puede utilizarse como combustible o puede utilizarse para hacer nylon, PVC, poliuretano, poliacrílico, la inmensa variedad de materiales plásticos o polímeros que hay, y hay dos alternativas: o se incinera al final, o, perdón, pero quiero hablar un poco de quiero hablar del tema, ¿no? De los plásticos. O se incinera o termina en los vertederos. Hay un dato que dio la ONU el año pasado, que la producción de residuos plásticos, ¿no? De plástico, asciende a 300 millones de toneladas al año, y según la ONU, solo el 9% fue reciclado, el 12% fue incinerado y el otro 79% se acumuló en vertederos. ¿A qué se llama vertederos? Se dispuso
en rellenos sanitarios, o las fotos que todos nos cansamos de ver de cauces de agua llenos de botellas de plástico. No solo eso, sino que se está demostrando, y se está estudiando cada vez, que el plástico se termina desintegrando en macro, micro y nanoplásticos, que eso se absorben por los seres vivos, y aún hoy se está estudiando las consecuencias de esto. ¿Cómo se hizo este estudio? Lo quiero hacer lo más fácil posible. Todo el mundo debería estar familiarizado con la datación de materiales antiguos de la prehistoria, o antiguos, con el carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo del carbono. El isótopo más común del carbono es el carbono 12. El carbono 14 se genera en la atmósfera con radiación cósmica. Parte del carbono que tiene el anhídrido carbónico tiene pequeñas trazas de carbono 14. Este carbono 14 también está presente en el anhídrido carbónico, también lo asimilan los animales. Parte de la estructura de la materia orgánica tiene este carbono 14, también lo ingiere los animales. ¿Y cómo permite la datación? Este carbono 14, una vez que la materia orgánica deja de vivir, tiene un proceso de destrucción o decaimiento en el cual lleva casi 11.500 años. O sea, se habla de un isótopo de una vida media de 5.730 años. Con esto, ¿qué es posible hacer? Para ser sencillo, si uno tiene un material, haciendo una datación de un material antiguo, haciendo una datación de carbono 14, como parte de ese carbono 14 fue decayendo y se fue transformando en nitrógeno nuevamente, uno, sabiendo la cantidad de carbono 14 sobre el carbono total que tiene este materia orgánica, puede saber cuántos años tiene. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve esto? Obviamente, los combustibles fósiles provienen de material que alguna vez fue biológico, pero como están generados hace más de millones de años, obviamente no tienen carbono 14. Con lo cual, básicamente, midiendo el carbono 14 de un material, uno puede saber si la composición de carbono que tiene proviene de un bioproducto o proviene de un material de origen fósil. Y en esto se centró la investigación que hizo esta persona. Por ejemplo, nos reservamos el tema de las marcas, o la persona que hizo el estudio se reservó el tema de las marcas, pero tomó un cuero que se presentaba como vegetariano, que en el sitio web del fabricante decía que era un cuero que no tenía un calzado presentado como vegetariano, que en el sitio web del fabricante decía que es un producto que no tiene cueros, plumas, pieles. Somos una empresa vegetariana, lo que significa que no se matan animales, ninguno de estos productos contiene cueros, plumas, pieles o exóticas. Obviamente, cuando se hace la datación, se determina que el 100% del material que se utiliza proviene de fuentes no renovables, o sea que es sintético. En este sentido, no está faltando la verdad. El cuero, el material utilizado no proviene de ningún animal, pero no está contando que proviene de una fuente no renovable. Se tomó otro borceguí hecho con un material vegano aprobado por PETA, donde decía que la capellada era de piel de manzana, que es un material innovador que reproduce la característica del cuero a partir de fibras derivadas de los residuos de procesamiento de manzana de la zona de Trentino y neopreno, y resulta que cuando se hace el análisis, sí, el material contiene un 25% de material orgánico, pero sigue conteniendo un 75% de materiales que provienen de combustibles fósiles.
Y acá empiezan a ver los temas más delicados todavía, porque hay un fabricante que en el sitio web dice que que su calzado es circular. Dice, hagamos posible la circularidad, creemos la verdadera calidad nunca debe pasar de moda, por lo que este material está hecho al menos con un 20% de residuo de manzana. Cuando se hace el análisis, se detecta, sí, el 26% del material proviene de un bioproducto, pero el 74% viene de combustibles fósiles, con lo cual es bastante objetable la designación de circularidad. Y bueno, este es uno de los casos así más, es un cuero, sigo con el tema del cuero, es un calzado hecho con distintos materiales, piel de manzana, piel de piña, encontramos, encarna la capacidad de regeneración y por lo tanto la ecosostenibilidad, es el proyecto de zapatillas ecosostenibles, elaborados con residuos de la industria alimentaria y materiales reciclados. Está el problema que cuando uno hace el análisis de las distintas materiales que congregan este calzado, que ellos lo exponen de qué materiales son, se encuentra que ninguno de ellos tiene más del 40% de carbono que viene de bioproductos o de biomasa. Con lo cual, algunos tienen 92% de materiales de origen fósil, otro el 74%, el 70%, el 67%, poco tiene de ecosostenible. Vayamos a un cuero de cactus que está muy de moda, que lo usa con una compañía de fabricante de autos. Acá el que hace el estudio, bueno, dice que no osó cortar los asientos de autos, sino que le pidió una muestra del material que le proviene a Alemania al fabricante, y sí, es un cuero que tiene parte de cactus, pero el 76%, o sea, solo el 24% es material de origen biológico, el 76% sigue proviniendo de material de origen fósil. Y como último, tomó un calzado hecho con cuero curtido con una combinación de taninos naturales sintéticos, y en este caso le da que el 12% de los productos provienen de materiales de origen fósil, el otro 78% de una parte del forro, el 12% provienen de material de origen fósil, y en el caso de la capellada el 16%. Obviamente el uso de productos químicos, muchos de ellos son derivados del petróleo y tienen un componente de carbono de origen fósil, digamos. Quiero terminar un poco mi exposición hablando de una encuesta que se hizo en noviembre del 2020 en Gran Bretaña, en donde se le pidió la percepción que tiene el consumidor sobre cuero, y saqué los puntos más importantes o más brillantes de la encuesta, donde por suerte el 15% de los encuestados, esta encuesta fue hecha por adultos de entre 18 y 64 años, solamente el 15% dijo que nunca había comprado o tenido algo de cuero, y solo el 9% había dicho que solamente elegía exclusivamente el cuero de imitación. El tema de cómo designar a la imitación de cuero es todo un tema: cuero vegano, cuero ecológico, ecocuero. Hay toda una presentación de la industria del cuero diciendo que estos materiales no tienen las características del cuero y no deberían poder llamarse cuero, ¿no? De todos estos que usaron cuero, el 67% dijo que lo consideraban porque podían confiar de que duraba toda la vida. Y el 55% de los que usan cuero es porque el cuero es un material de alta calidad. Lamentablemente, solamente el 24% de los que se encuestaron dijeron que sabían que las pieles o los pieles usadas para hacer cuero
era un subproducto de la industria de la alimentación y que de la otra forma iría a residuos. Solo el 24% sabía esto. Y peor aún, el 50% pensaba que los productos de cuero se derivaban de animales que habían sido criados específicamente para hacer cuero. Esto muestra cómo tiene que trabajar la industria y es un poco el motivo de esta charla para traer poco de claridad, para traer un poco de claridad al consumidor de cuero. Y los puntos álgidos de esta encuesta es que cuando se referían al llamado cuero vegano, había una confusión alarmante. El 54% no sabía de qué estaba hecho los materiales llamados cueros veganos. Cuando le dijeron que el cuero vegano posiblemente podía estar hecho el 100% de PST o PU, en cambio de materiales naturales, el 52% se estaban desilusionados con esta información, pero por suerte el 74% de esta gente estuvo de acuerdo, que le encantaría que sea fácil poder ver qué está comprando en una etiqueta que no sea engañosa. Así que un poco la idea de esto era introducirlos a lo que es el cuero, las propiedades del cuero, qué es el cuero, de dónde viene, por qué es su producto, por qué es circular, cómo se trabaja en la empresa moderna, cómo se certifican. Y bueno, primer año que el 30 de marzo se proclama el Día Mundial del Cuero, que es una iniciativa generada por muchas organizaciones afines al cuero que quieren promocionar el uso y comunicar sobre las bondades del cuero. Bueno, muchísimas gracias. Imagino los aplausos. Es una forma, es mi primer webinar, así que es una forma extraña de hacer una conferencia y no tener el feedback directo de los expositores. Le paso la palabra a Carolina, que tiene algunos detalles más para hablar. Bueno, qué bueno, Martín. Bueno, mira, yo la verdad que voy a resumir todo lo que vos dijiste, toda esta información tan valiosa que nos compartiste, y mientras vos hablabas, yo escribía. Y algunas cosas que se me vinieron a la cabeza para compartir con todos los que estamos acá presentes y todas las que estamos acá presentes, es quizás hablar, no quizás, sino lo que se me vino a la cabeza son los paradigmas, ¿no?, del consumo actual. Es lo que estuve escribiendo y lo quiero compartir así como con todos. Digo, el modelo de negocio hoy por hoy de las empresas, quizás nos tenemos que replantear cuál es, en esto de ser contradictorios. Digo, bueno, quiero trabajar en la sustentabilidad y en la sostenibilidad como empresa, pero no solamente estoy pensando, o sea, lo único que tengo en la cabeza es pensar sobre el medio ambiente, pero dejo de lado lo económico y la parte social, ¿no?, y la responsabilidad social, digo. Entonces, estas dos cuestiones me parecen interesantes, ¿no? El replanteo del modelo de negocio, quizás, habría que plantearse. El plástico, digo, que lo mencionaste bastante, el plástico de hoy será el problema de mañana, seguramente. Y algo más que importante que me llevo de todo lo que vos dijiste es pensar que tenemos una percepción contaminante del cuero por la desinformación que hay. Digo, los puntos de vista, y me refiero a la visión de las empresas, básicamente, las marcas, ¿no? Las empresas. Quizás deberían asumir una posición sobre los valores y los fenómenos sociales. Lo dejo para que lo pensemos, ¿no?, en estos paradigmas del consumo actual. Algo que vos nombraste y hablaste de la emocionalidad, del consumo emocional. Lo tomé, el guante, y digo que entiendo que las emociones cada vez van a ser más importantes en el consumo y en la relación consumidor-marca.
entiendo, quizás siento, que hay una tendencia a generar mayor exigencia de parte de los consumidores, a ser más conscientes y críticos con las marcas cuando desarrollan sus colecciones, o cuando piensan también la visión de empresa, la visión de marca. Y esto también lo llevo al diseño estratégico, que no lo quiero dejar de lado, porque tiene que ver con lo sustentable y lo sostenible el diseño estratégico. Y no solamente pienso en los mercados locales, en el mercado local, en el cual es el primero que tenemos que atender para ir a los mercados externos. Productos honestos, que también lo mencionaste, pero lo hablo como productos honestos. Conocer el origen y la trazabilidad del producto, qué importante. Porque a partir de esto creo que se pueden generar propuestas sencillas, significativas y de impacto. De esto hablamos esto es cuando hablamos de la moda sostenible, ¿no? Del fast fashion y el slow fashion. Y por último, de estos paradigmas es volver a lo básico, ¿no? A lo simple, a lo sencillo. Valorar lo básico, lo simple, que a veces no nos damos cuenta porque pasa muy rápido todo, ¿no? Estamos como todo el día demasiado acelerados. Quizás, me pregunto, es como una pregunta que tengo, si estamos volviendo a reconectarnos con lo esencial, ¿no? Con lo básico, y esto tiene que ver con los productos. Y esto es lo que nos da el cuero, básicamente, porque el cuero tiene historia. El cuero tiene mucha historia acá en Argentina, ¿no? Si mi memoria no me falla y mis estudios, ¿no? A partir del siglo XVI aproximadamente. Entonces el cuero tiene historia, el cuero está cargado tiene una parte social muy importante. El cuero tiene oficio, el cuero generó mucho trabajo. Entonces esta historia creo que es súper importante, quizás lo que estamos haciendo de vestirnos con el cuero es volver a lo básico. Y por último, estos puntos claves que quiero que solamente los tengo en base a todo lo que dijiste, que lo digo como, exacto, sí, Paola, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia el cuero, es parte de nuestra Argentina, de los que estamos hechos también de esta cultura, de la idiosincrasia nuestra, que es el cuero argentino, el cuero natural. Y los puntos clave que los dejo acá para todos y todas como disparadores, que cuando fuiste hablando se me fueron ocurriendo, digo, generar las marcas, generar los diseñadores, generar las empresas, propuestas sencillas, ¿no? Significativas y de impacto. Compromiso social, súper importante. No solamente estar pensando en la parte económica, en la rentabilidad, que obviamente es vital para una empresa, o quizás una rentabilidad más consciente. Un consumo pensado, que valoremos realmente el hecho a mano, que es el cuero tiene oficio. El cuero tiene oficio. Es un material genuino, noble, donde a través del cuero nosotros podemos encontrar la máxima calidad, a mi parecer. Quizás esto de consumir menos, pero de mayor calidad, ¿no? Y hablo siempre para el mercado local, para que generemos un trampolín y pensemos también globalmente. Que cuando formamos una empresa, tenemos un proyecto, también esto nos traslada a pensar internacionalmente, a generar estrategia local para que sea un trampolín para lo internacional. Y esto lo tiene el cuero, sinceramente. Y por último, dos cuestiones fundamentales para mí, para terminar, es que también lo dice mucho Marca País, de la nueva estrategia, la nueva Marca País y la nueva estrategia Marca País, de la mano de Cancillería Argentina, es promocionar la identidad de la industria al mundo. Digo, wow, qué importante. Lo tenemos con el cuero, con un material tan noble, tan a mano y cargado de historia, digo, ¿no? Y de idiosincrasia. Eso lo tiene el cuero, lo tiene nuestra industria y toda la cadena de valor en cómo impacta. Y por último, centrarnos en la sustentabilidad es bueno para las empresas, es muy bueno para las empresas, en la sustentabilidad ambiental, social y económica. Entonces, los invito y las invito a pensar todos estos puntos para el mercado local, cuando pensamos el consumo en el mercado local, cuando generamos una empresa, cuando generamos un proyecto, a pensarlo localmente, sin dejar una mirada internacional y entender también que vos lo dijiste cuando diste el ejemplo de la huella de carbono. Cierro con esto, yo trabajando en una empresa en el 2019, abriendo el mercado de Australia,
me pidieron en el 2019 el certificado de huella de carbono. Sinceramente no sabía de lo que me estaban hablando, pero fue un gran disparador para mi cabeza para decir, seamos B, ¿por qué no? Para esta empresa a la cual yo trabajaba. Digo, y todas estas cuestiones de decir, de no saber, nos preparan para adelantarnos y siempre siempre tratar de tener un plan B. Porque entiendo, obviamente, que vamos mucho más avanzados a un camino de la sustentabilidad, donde los mercados, no solamente locales y los consumidores locales, nos exigen a las cámaras, a las empresas, a quienes trabajamos en la moda, ser sustentables y sostenibles, sino también que lo pide el mundo, porque si vamos a Europa, para ellos un certificado de huella de carbono es el ABC. Entonces, les dejo esta reflexión, que cuando pensamos en la moda, en gestionar, en generar moda, quizás en gestionar una empresa o tener un proyecto, y lo dejo tanto para lo local como para lo internacional, digo, seamos proactivos y no reactivos, esto que me anoté también. La importancia de generar motivaciones para fabricar algo localmente, un producto terminado o internacionalmente, de que sean motivos proactivos y no reactivos, digo, ¿no? Qué interesante en ser más rápidos generando estrategias, siendo más estratégicos. De eso, básicamente, es la proactividad. Y no siendo reactivos cuando ya tenemos el problema en la mano y no lo podemos solucionar de manera eficaz y eficiente en el momento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Como siempre digo, Martín es un lujo de lo que sabe realmente. Hay que invitarlo más a Martín para mí, porque es un placer enorme. Y los invito, por último, a trabajar también en sus pensamientos, a trabajar en lo que es la internacionalización de un proyecto o de una empresa. Pero primero probarlo localmente, hacer un termómetro local de lo que uno fabrica, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, bueno, ibas a tomar porque vi que había algunas preguntas. Ibas a tomar la posta para pasarles las preguntas, sí. Primero quería hacer un comentario de que, como vos dijiste, Martín, y acá Lulu lo corrobora, dice que los aplausos están en el chat, están llegando muchísimas felicitaciones y agradecimientos por el encuentro que brindaron, la verdad que excelente. Tenemos un par de consultas. La primera, vamos a hacer así como una selección rápida, ya que no tenemos tanto tiempo. La primera es de Georgina, que ella dice, cuando se menciona que el 98% del ganado se cría para consumo de alimentos y el 2% para usar su cuero, ¿es a nivel mundial o solo en Argentina? Este tipo de información a nivel mundial, y ella consulta este tipo de información, ¿dónde se puede conseguir? Ese tipo de información, obviamente yo la tomé de publicaciones de cuero específicas, pero bueno, debería buscarse, están publicadas por la Leather World Magazine o el Leather Natural, y yo en la parte final de la charla puse todas las fuentes. Pasó medio rápido, pero están todas las fuentes que utilicé para esto. Y si no es el 2%, es el 3%, el 1%, pero bueno, ahí Claudio, que debe ser Salvador, creo yo, por los comentarios que hizo, y tiene mucha información de carne y cuero, y se la FAO, la organización mundial de alimentos. Así que, pero yo levanté este dato de publicaciones de cuero que sostienen la piel como subproducto de la industria alimenticia, ¿no? Muy bien, tenemos otra consulta de Camila, que ella arranca diciendo: muy interesante la charla. Tengo una duda, entiendo que no se considera la contaminación de la producción de ganado, porque eso se utiliza más que nada para el consumo de carne, pero no entiendo bien cómo la producción de cuero es más sustentable que la producción de ecocuero, más allá del origen de la materia prima. Sí considero que son productos que duran más y eso es mejor para que no se deseche tan rápido, pero ¿qué pasa si los desechamos después de haber pasado por todos esos procesos? ¿Son biodegradables aún? ¿Se pueden reciclar?
y nos dice, perdón si estoy preguntando algo que ya sea claro. No, en realidad, por eso yo hablé de los análisis de ciclo de vida como una herramienta científica, ¿no? En realidad se debería poder comparar la sustentabilidad del punto de vista de huella de carbono con indicadores específicos, teniendo en cuenta que se han hecho bien los límites del sistema, que se han interpretado muy bien los resultados, no es un dato menor eso, y hacer la comparación de lo que es la huella de carbono en el proceso de fabricación de cuero sobre la huella de carbono. Ojo, que la huella de carbono en el proceso de fabricación de cuero, si uno lo quiere hacer extensible, tiene que involucrar la huella de carbono de los productos químicos que uno usa para hacer cuero también, que de hecho en la infografía del estudio de cuero para tapicería auto aparece. Y está, o sea, cuando nosotros hablamos que está entre 1 y 3 los kilogramos de anhídrido carbónico equivalente en la fabricación de cuero, se habla dentro de la empresa. Casi 6 aportan los productos químicos utilizados en ese estudio. Ahora, si queremos asignar toda la cría de ganado al cuero, en algún momento se estaba hablando de decir, bueno, si el peso del cuero es el 10% del animal, debería hacer una ponderación, o si del precio final del animal hacer una ponderación económica, hacer una ponderación másica, digamos, de la huella de carbono en la cría. Pero lo que no puede hacerse es eso. No lo comenté en su momento y lo esperé para esto. Hay otro indicador de sustentabilidad que se llama el índice Higgs de materiales, que la comunidad de cuero también pidió que se revea, porque para establecer cuál es o sea, yendo un poco más y tiene que ver con la economía circular, para ponderar bien este índice de sustentabilidad de los materiales, debería tomarse un ciclo de vida hasta el uso final. ¿Por qué? La comparación que hacían era la siguiente. O sea, aplicando este índice Higgs de sustentabilidad, es muy posible que un cuchillo de plástico sea más sustentable que un cuchillo de metal, solamente porque con mucho menos material se logra el mismo cometido. Lo que no se tiene en cuenta, la durabilidad de un cuchillo de plástico contra uno de metal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de los índices de sustentabilidad de materiales y cuando se habla de huella de carbono de materiales. Tenemos que saber bien cuáles son los límites, cómo se hizo, y bueno, lo que tengo para decir del ecocuero contra el cuero, yo puedo decir cuál es. Yo puedo refutar los valores de huella de carbono que una empresa expuso erróneamente con los valores que tenemos en la industria, que muchas veces sirve, sobre todo, tener la huella de carbono para una empresa, significa lo que sirve es para hacer mediciones comparativas con otras empresas del sector, en otros lugares del mundo. Digamos, eso es lo que sirve para medir eficiencias entre plantas del mundo. Si vas a salir a compararlo con otros materiales, me parece que hay que ir hasta el ciclo de vida completo, no solamente el proceso de fabricación, qué productos químicos se utilizan y cuál es la durabilidad del material, que es un poco el planteo que hace la industria del cuero. Muy bien, y tenemos una última consulta, ya estamos llegando a los minutos finales del encuentro, que creo que la respuesta va a ser muy similar a esta que diste, ya que la pregunta va en la misma línea, es de Claudio. Él dice que hace unos 25 años grupos ambientalistas con Greenpeace a la cabeza declararon la guerra al PVC y plantearon que en 10 años debía desaparecer del planeta, viéndolo como el principal enemigo del medio ambiente. Él lo que quiere saber es qué fue lo que cambió para que ahora se lo viera al material como ecológico. No sé si el material... Es una pregunta casi retórica. La verdad que en su momento el PVC, como indica sus palabras, es cloruro de polivinilo. El tema de tener un cloro dentro de la estructura del material
era como mala palabra y se empezó a demonizar el PVC, en el sentido de que ese cloro que estaba dentro de la estructura, si se destruía, podía generar, bueno, es un poco, a mi entender, esto lo digo con es un poco un tema de impacto que quiso lograr Greenpeace contra el PVC, buscando algo que lo demonice. También lo quiso buscar contra el cuero. De hecho, Greenpeace se asigna la formación del ZDHC por su campaña Detox, por ejemplo. Y básicamente el mundo está yendo en esa dirección y los organismos no gubernamentales serios trabajan de una forma científica y los organismos no gubernamentales que buscan publicidad trabajan de otra forma. Entonces, si no lo logró Greenpeace, quizás el sustento científico que tenía no era tal, sin querer entrar a que pudo haber intereses que hayan dejado de atacarlo al PVC, ¿no? Bien, y nos acaba de llegar una consulta y con esta vamos a cerrar el encuentro. Es de Rocío. Ella dice, hablando del ciclo de vida completo y durabilidad, ¿cómo se mide el ciclo de durabilidad del compuesto del cuero con el caucho? En comparación del PVC y ecocuero, la durabilidad es mucho mayor, pero ¿es eficaz esta combinación? Cuando habla de combinación, ¿habla de una combinación química que hace productos que sean inseparables, o habla de un calzado que tenga parte de caucho, parte de cuero, y que en la fin de la vida útil uno pueda desensamblarlo y tenga el caucho por un lado y el cuero por otro? No nos olvidemos que el cuero terminado se usan recubrimientos a base de productos de poliuretanos, acrílicos, entonces hay un componente. Yo no digo que no hay un componente. De hecho, en esas infografías que yo había mostrado, el trabajo de investigación, hablando con el investigador, que muestra que no más del 20% de un calzado hecho de cuero tiene de productos provenientes de materiales de origen fósil. Cuando uno habla de productos muy terminados, como un cuero de charol, eso puede llegar hasta el 50%, porque la capa de terminación que tiene es muy importante, y esa capa de terminación está hecha a bases de poliuretanos, acrílicos y materiales inertes. Entonces, no estamos diciendo que el cuero puede procesarse sin ningún otro producto. Lo que estamos diciendo es, ojo con las comparaciones de sustentabilidad entre productos que dicen ser ecosostenibles, circulares, o por ser veganos o vegetarianos se creen que son más sustentables o más eco-friendly, ecoamigables, porque eso no es así. Aún el cuero con la mayor terminación posible posee menos materiales de origen fósil que un plástico. Muy bien. Muchísimas gracias, Martín, Carolina. La verdad que un lujo poder contar con ustedes para la charla de hoy. Los dejo para hacer un cierre a modo de despedida y ya vamos terminando con el encuentro. Bueno, yo primero quiero darles las gracias a Conamor y a la universidad por congregarme para esta charla. Esta charla fue hecha absolutamente para esta presentación, pero estoy abierto, o estamos abiertos a presentarla en otros canales donde crean conveniente. La discusión que hemos tenido entre nosotros es que este tipo de webinars o cursos o seminarios se dan muchos en la industria del cuero, mucho. De hecho, yo tomé muchas de estas infografías y comunicaciones y datos de webinars y de cursos y de papers y de publicaciones que hay que saber dónde buscarlas, pero están en la red. Pero lamentablemente, cuando llegamos a la percepción del consumo de cuero nos damos cuenta que tiene mucho más sentido orientarla al consumidor, y tiene más sentido si lo orientamos a los diseñadores o a las personas que definen con qué materiales se hacen los productos, que volver a hacerla en el círculo de cuero, que retroalimenta lo que todos sabemos, pero que no mucho nos sirve para
por eso la presentación mía fue escuetamente técnica y científica, escuetamente científica casi muy poco, escuetamente técnica, porque la idea era no aburrir a la audiencia y era contarle de una forma amena cómo se considera la sustentabilidad del cuero y la comparación con otros materiales. Así que por medio con amor o por medio directamente mío, estoy abierto a hacer esta presentación en cualquier clase de círculos que aporten y apoyen al desarrollo, al uso del cuero. Así que le dejo las palabras a Carolina ahora para el cierre final. Muchas gracias por la cantidad de participantes y por esta oportunidad de presentar mi conocimiento. Gracias. Bueno, lo mismo que Martín, muchísimas gracias por la convocatoria. Este tipo de charlas se dan mucho más en lo que es la industria del cuero y la verdad que sería positivo e importante que podamos informar, comunicar muchísimo más sobre la industria y sobre su cadena de valor y lo que aporta no solamente al mercado local, también al internacional, lo que es la industria del cuero localmente y en el mundo. Que no utilicemos erróneamente la palabra cuero, una cosa es cuero y lo otro es material, y hashtag cuero argentino, que realmente lo utilicemos, que lo promovamos. Lo que hacemos, lo que fabricamos, que sea con el hashtag cuero argentino, y promovemos una industria nacional localmente, y en materia de mercados internacionales, la importancia de exportar una bandera bajo una industria que es súper rica y tiene muchísima historia. Muchísimas gracias, un placer.